Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a comprender el funcionamiento del frenado regenerativo en un puente H de potencia. Y para entender bien el concepto, volvamos a esta imagen básica de un medio puente. Si estás controlando un puente H por medio de señales PWM, es muy probable que ya tengas implementado un circuito de frenado regenerativo y vamos a ver por qué. Para este análisis vamos a considerar que el motor lo vamos a hacer girar en una sola dirección y vamos a considerar el frenado no regenerativo. Si cerramos el switch de arriba, el motor comenzará a girar hasta alcanzar su velocidad máxima. Supongamos este sentido de giro. Ahora, si abrimos el switch de arriba y cerramos el switch de abajo, el motor se detendrá abruptamente como si algo lo frenara. Vamos a ver un video en el que confirmamos esto. Observemos que cuando se cortocircuitan las dos terminales del motor, este se frena abruptamente. Veamos lo que sucede en nuestro circuito equivalente. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué creen ustedes que el motor se detenga así tan instantáneamente? Veamos. Un motor lo podemos modelar como un inductor en serie con una fuente de voltaje. Esta fuente de voltaje es lo que conocemos con el nombre de fuerza contraelectromotriz y es proporcional a la velocidad del motor. Y como el par motor es proporcional a la corriente, por eso es que un motor consume más corriente cuando está sometido a una carga mecánica, o sea, cuando algo trata de detenerlo, o peor aún, cuando el motor está detenido del todo. Con la velocidad disminuida del todo, la fuerza contraelectromotriz también disminuye y habrá una menos oposición al voltaje de la fuente, lo que resulta en una corriente más alta. A medida que este motor comienza a ganar velocidad, igualmente va subiendo la fuerza contraelectromotriz y la corriente acaba disminuir. A ver, la fuerza contraelectromotriz a la que puede llegar el motor es el voltaje nominal de él. Como vemos en este ejemplo, es de 10 voltios, pero hay una caída de voltaje que para efectos de este análisis vamos a poner una caída de 0.1 voltios. Entonces, cuando el motor está girando a su máxima velocidad, como él sube casi al voltaje de la fuente, la diferencia de potencial que se ve sobre el bobinado solamente es de 100 milivoltios. Entonces tendremos por acá una corriente de tan solo 100 miliamperios. Pero cuando cerramos el switch de abajo, veamos lo que sucede en nuestro circuito equivalente. Cuando cerramos el switch de abajo, al principio no sucede nada porque L1 se opone a un cambio inmediato de la corriente. Sin embargo, esto no es por mucho tiempo, típicamente unos cuantos milisegundos, hasta que la fuerza contraelectromotriz nos invierta el sentido de la corriente y ahora vaya en la otra dirección. Y ya no es una corriente pequeña de 100 miliamperios, ya que L1, R1 no ven la pequeña diferencia que había ahora, que era de tan solo 100 milivoltios, sino que ahora ven una diferencia completa de 9.9 voltios, que es el voltaje de la fuerza contraelectromotriz de B1. Entonces ahora tenemos una gran corriente de 9.9 amperios que fluye en la dirección opuesta. Entonces, como el par es proporcional a la corriente,
por lo que ahora en lugar de aplicar una fuerza suave en el sentido de las agujas del reloj, estamos aplicando una fuerza fuerte en el sentido contrario a las agujas del reloj, y entonces la carga mecánica se detiene rápidamente, y a medida que el motor disminuye su velocidad, el voltaje de V1 también lo hace, y en consecuencia lo hace la corriente hasta que el motor ya no gira. Pero ¿qué pasó con la energía? No puede simplemente desaparecer, ¿cierto? Si miramos detenidamente el circuito, tenemos 9.9 amperios fluyendo a través de R1, y tenemos que la potencia es igual a la corriente al cuadrado multiplicado por la resistencia, lo que nos da un resultado de 98.1 vatios que se convirtieron en calor en el devanado del motor. Y en un circuito práctico también en los transistores de potencia del puente H. Con esta potencia es suficiente para que algunos motores se destruyan, otros puede que no, según el diseño, por lo que si su motor puede estar bloqueado sin sobrecalentarse, también puede frenar así todo el día sin sufrir daños. Pero lo que debemos tener en cuenta es que la corriente generada por la fuerza contraelectromotriz es casi tan fuerte como la corriente de bloqueo del motor. Entonces, ¿cómo almacenamos toda esa energía en lugar de convertirla en calor? Analicemos lo que ocurre un poco después de haber comenzado a frenar, pero antes de que el motor se detenga completamente. Supongamos que el motor ya ha desacelerado bastante y que la fuerza contraelectromotriz es de 1 voltio. La corriente ahora ha disminuido a 1 amperio, así como vemos en esta figura. ¿Qué pasa si cerramos nuevamente el switch de arriba? Correcto, estaríamos cargando la batería. Por supuesto, si nos quedamos así mucho tiempo, la dirección de esta corriente, de este amperio, en poco tiempo se invertirá y la batería nos comenzará a alimentar nuevamente el motor. Entonces, al esta batería suministrarle otra vez corriente al motor, este comenzará nuevamente a acelerar y ya no estaríamos frenando, sino que nuevamente estaríamos encendiendo el motor. Entonces nuevamente nos tocaría apagarlo con el switch de abajo y luego nuevamente volver a cargar la batería. Y si esto lo repetimos muchas veces y muy rápido, ¿no les suena parecido a lo que solemos hacer con un control de motores con PWM? Y así es. Por eso te dije al principio del video que si tenemos un puente H controlado con PWM, quizás ya teníamos implementado un circuito de frenado regenerativo. ¿Y en qué lugar está la implementación de este circuito de frenado regenerativo? ¿En dónde lo tenemos implementado? Observemos la siguiente figura. Probablemente te sea muy familiar, es el circuito de control de un relé. Toda la vida hemos escuchado decir que debemos colocar este diodo en antiparalelo con la bobina para proteger el dispositivo de conmutación, en este caso un transistor bipolar, que incluso si se llega a dañar nos puede dañar el circuito de control. Este diodo es conocido con el nombre de freewheeler en inglés, que significa rueda libre. ¿Pero por qué? ¿Cómo es esto? ¿Cómo protege este diodo el transistor y lo protege de qué? Pues como todos sabemos, una bobina siempre se opone al cambio brusco de corriente. Entonces, inicialmente, si este transistor está en corte, o sea, está apagado, por aquí no va a fluir ninguna corriente y esta bobina va a estar apagada. Supongamos que esta es la bobina de un relé. Entonces el relé va a tener sus contactos abiertos.
Una vez el circuito del control nos ponga un pulso alto o una señal alta en la base del transistor, el transistor se cierra y comienza a fluir una corriente por acá suavemente hasta que la bobina queda cargada y en efecto el relé cerrará sus contactos. Acá no hubo un cambio brusco de corriente, la corriente se fue almacenando proporcionalmente en la bobina una vez fue cerrado el transistor. Pero ¿qué pasa una vez apaguemos este transistor? ¿Qué pasaría si no tuviéramos este diodo acá? La corriente quiere seguir fluyendo con la misma intensidad, ella no quiere disminuir de corriente. Y al cerrar este transistor, no encontrará un camino para cerrar el circuito a tierra. Entonces en este punto habrá una subida de tensión de casi 10 veces o más el voltaje de alimentación. Ese voltaje es suficiente para dañar o quemar nuestro transistor e incluso el circuito de control. Con este diodo estamos garantizando que la corriente siempre tenga un camino por donde circular. Entonces, una vez abierto este transistor, la corriente almacenada en la bobina tendría un camino para seguir y se va a descargar de esta forma. Se descarga en forma de calor sobre la misma bobina, sobre los hilos de la bobina y sobre el diodo. Ese es el funcionamiento de este diodo, protegernos este transistor de los picos que se pueden generar en este borne en la apertura del switch. Y por eso es que en un puente H encontramos también los 4 diodos de freewheeling para proteger nuestros dispositivos de conmutación, que en el caso de los MOSFET estos diodos ya los trae internamente. Entonces el circuito de frenado regenerativo está muy relacionado con los diodos de protección de los dispositivos de conmutación. Debemos entender muy bien cómo funciona el PWM, porque entendiendo esto sabremos que quizás estos diodos los utilicemos más para protección que para almacenar corriente regenerada en la batería, porque esta corriente en el funcionamiento de un motor por PWM es a veces poca, pero si no tenemos estos diodos, quizás en muy poco tiempo, casi instantáneamente, estaremos destruyendo nuestro circuito de conmutación. Entonces estos diodos siempre nos van a garantizar que la corriente tenga un camino cerrado para descargarse. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que tenemos cerrado este switch y este switch. En un circuito de control con PWM, por lo general estas dos señales de control de estos dos dispositivos son la misma señal, PWM. De igual manera, estos dos dispositivos van a tener la misma señal PWM. En el momento que están cerrados estos dos dispositivos, el motor comienza a girar y ya la bobina del motor estaría cargada. ¿Qué pasa si abrimos este switch? La corriente encontraría un camino a seguir por este diodo. De igual manera, si los dos switches que tenemos cerrados son estos dos, una vez se abra este switch, la corriente encontrará un camino para seguir fluyendo a través de este diodo. Pero como siempre, la señal de control de estos dos dispositivos de conmutación van a estar en fase, y las de estos dos siempre vamos a tener abierto este switch y este o cerrados. Entonces cuando se abren siempre vamos a tener con los diodos un lugar por donde
hacer recircular la corriente. Entonces debes tener muy en cuenta que en un circuito controlado por PWM siempre vamos a tener estos switches en constante conmutación, y en los bornes de este motor tendremos un voltaje equivalente al porcentaje de la anchura del pulso del PWM, y por esta constante conmutación siempre debemos garantizar que la corriente tenga un camino cerrado para la circulación de corriente, y que alguna parte de esa corriente puede ser utilizada para regenerar. Tenemos que tener en cuenta algo: si nuestra fuente de alimentación no está diseñada para recibir carga, debemos tener sendos capacitores que nos reciban esta carga regenerada. Básicamente ese es el funcionamiento de un frenado regenerativo. Algunos diseños de puente H, en lugar de almacenar la corriente en un capacitor, utilizan un resistor de potencia controlado por medio de un contactor que se cierra controlado electrónicamente cuando se va a regenerar la energía para transformarla en calor. Pero quizás es más útil utilizar un circuito en el que aprovechemos esta energía y utilizamos baterías recargables o sendos capacitores electrolíticos. También debemos tener en cuenta que si tenemos un banco de capacitores electrolíticos que nos van a sumar una capacitancia muy alta, deberíamos tener una resistencia de precarga para que cuando alimentemos el circuito no tengamos problemas con la carga de los capacitores, porque consumiría una corriente muy alta. Espero que haya sido de utilidad este video. Si les gustó, déjenme un like. Si aún no te has inscrito al canal, suscríbete y activa la campana de notificaciones, que esto motiva bastante para continuar generando contenido de interés. Hasta la próxima y muchas gracias por ver el video.